Bueno, vamos a liquidar el práctico 5. Entonces, no lo voy a escribir de nuevo para no escribir de nuevo todo el teórico, pero medio que hacemos un repaso medio oral. Entonces, recuerden que cosas importantes que tenemos a la hora de integrar. Teoremas como teorema de local de Cauchy o de Cauchy no convexo, que básicamente lo usamos para lo siguiente. Si tenemos una función holomorfa en un convexo, tenemos una curvita cerrada ahí adentro, automáticamente la función va a integrar 0. Más aún, ¿no? Tenemos un teorema que nos dice que la función admite una primitiva. Ya no sé si no lo hemos comentado todavía, ¿no? Pero cuando tenemos una función holomorfa, automáticamente es infinito, tiene todas las derivadas parciales. Eso la demostración de eso es con la fórmula Cauchy, básicamente. ¿No? Obviamente eso tiene sentido porque la representación por serie de potencias es con las derivadas. Las tengo que poder derivar. O sea, en principio, representación por serie de potencias es algo abstracto, pero los coeficientes están relacionados con las derivadas. Bueno, todo eso igual después vamos a hablar un poquito en eso. Bien, pero la herramienta más potente que tenemos hasta ahora, me parece a mí, es la fórmula de Cauchy, ¿sí? Que nos dice un montón, ¿no? Que en un contexto que no voy a escribir, pero lo voy a dibujar, ¿no? Tenemos una región acá omega, que la voy a hacer convexa. ¿No? Omega ahí. ¿No? Tienen un punto Z cualquiera y una curvita que lo rodea. Vamos a suponer que lo rodea en sentido antihorario y con una vuelta sola. La fórmula Cauchy nos dice básicamente que si el índice de esa curva es gamma y z está dando una vuelta al z, podemos escribir a el f de z contra una función f que está definida acá. Holomorfa. Sabiendo cuánto vale la función en la curva, puedo saber cuánto vale en z. Eso, o sea, no es sorprendente de que quede determinada la función por la curva, porque eso ya medio que lo habíamos visto, de que si tenemos un conjunto con punto de acumulación, la función holomorfa queda determinada, pero acá nos dice cómo, o sea, nos da una fórmula explícita. Es esto, básicamente. Vamos a ver pi. Esto. No. Esto es súper importante. Con esto se demuestra que es representada de serie de potencias. Hay una fórmula para las derivadas que ya vamos a hablar. De hecho, lo va a comentar Damián. ¿Qué tal? No es nada mágico, pero hay que probarlo, lo de las derivadas. Bueno, medio que tengan en mente esto, un poquito. Vamos a arrancar con el ejercicio 9. Lo tengo abierto acá. Bien, el ejercicio 9 es calcular integral. Tenemos una curva y una función. Obviamente no le vamos a hacer la cuenta explícita, vamos a usar estas cosas. La función es esta. Es z sobre z. No está por acá. No sale de la pantalla. Z cuadrado más 4. En una curva donde la curva es una circunferencia de radio, ya les digo,
me pasa cuando imprimo los prácticos. De radio 16 y centro 0. Sentido antihorario. Bien. Bueno, de nuevo acá hay como dos caminos posibles. Que anteayer hablamos un poquito de esto. De que básicamente con estos teoremas o vamos a partir la curva en pedacitos o la función en pedacitos. Con los dos tendríamos ya lo mismo. ¿A qué es lo que voy con una o con la otra? Si se fijan, a mí lo que me interesa son las singularidades de la parte de abajo. Recuerden que si esto fuera una función holomorfa en todo adentro de esta circunferencia, tendría que integrar 0. Pero no es holomorfa ahí porque tiene dos singularidades que son donde se mueve la parte de abajo. Es decir, esto de acá lo veo. Si cuadramos 4 es igual a esto. Z menos 2 i y z más 2i. Tienen acá. Tienen 2i. Acá tienen menos 2i y la circunferencia está por ahí afuera. Bueno. Entonces hay dos caminos. Uno es intentar usar esta fórmula, que fue algo parecido a lo que hizo Pilar la clase pasada. Y lo que acá hay que hacer es partir la curva en pedacitos. Porque yo recuerden que en esta expresión quiero que esta f de arriba sea holomorfa. Que el único lugar donde esta expresión no sea holomorfa sea cuando z es igual a w. El z acá está fijo. El z va a ser como la singularidad. Entonces ese es un camino, y es básicamente partir esta curva, la puedo partir en dos. Por ejemplo, una curva la parto a la mitad, una curva es hacer esto estoy señalando, y la otra curva es hacer esto, y acá hago en el sentido contrario. Estos sentidos se van a cancelar, etc. Y lo puedo escribir como esta integral, la puedo escribir como la suma de dos integrales, o sea, una en esta curva, otra en esta otra curva. Cuando integro en la parte de arriba, me quedo con esta función. A esta le llamo f, y tengo básicamente esto de acá arriba. La integral de esto sobre 2pi va a ser básicamente f evaluada en el punto de esa singularidad, f de 2i. Hoy vamos a hacer otro camino para cambiar un poquito, pero es lo mismo. O sea, los dos son iguales en realidad. No es que uno sea más difícil que el otro. Así que esto no lo vamos a dividir ahora. Lo que vamos a hacer es algo que creo que ya hicimos también, que es, en vez de usar este teorema, usar el índice. Así. Bueno, vamos a dividir esto en pedacitos. Esto lo voy a escribir en pedacitos. La parte de abajo lo voy a dividir en dos pedazos. Sería... Hay que jugar con estas dos cosas, ¿no? Sumar y restar estas cosas. Creo que va a ser algo así. Y esto hay que corregirlo. La suma de estas fracciones me da z más 2, menos z menos 2i más z menos 2i. Esto me daría menos 4i. Así que voy a dividir por menos 4i. Entonces voy a hacer este menos.
Bien. Esto si quieren lo simplifico. Esto me queda 1 sobre 4i por z sobre z menos 2i menos z sobre z más 2i. Voy a seguir trabajando en esta expresión. Recuerden, el índice es parecía esta fórmula, pero acá tiene un 1. El índice de gamma en z era esto. Ese es el índice. El índice me cuenta la cantidad de vueltas, básicamente. Bien. Acá no tengo el 1 arriba, pero lo voy a hacer aparecer a la fuerza. Esto es igual a 1 sobre 4i. Acá arriba le resto y le sumo menos 2i. Entonces me queda z menos 2i más 2i. Y arriba en el otro hago lo mismo. Menos z más 2i menos 2i. Y ya dividí la función en pedacitos. Y ya se fijan, ya conseguí lo que quería. Acá tengo un 1. 1 más 2i sobre z menos 2i. Menos 1, ¿ves ahí? Más 2i sobre z más 2i. O sea, esto me queda 2i sobre 4i por 1 sobre z menos 2i más 1 sobre z más 2i. Seguimos elaborando un poquito. En realidad nada. O sea, esto de acá me queda un medio. 1 sobre z menos 2i. Una consulta. ¿No podrías haber aplicado Cauchy antes? Tipo, cuando tenés separadas en dos sumas. Para f de z igual z. ¿En qué pasó? En la segunda. A ver, ahí sería la tercera igualdad. Ahí. No, la de arriba. Eso. Acá, sí, acá podría usar esta fórmula. ¿Decís vos? Ahí va eso. Sí, ahí se termina. Yo lo quiero hacer es no usarlo, por eso. Pero ese Ah, es un camino. exacto. Gracias. Este, acá la tendría separando funciones y puedo usar esta función acá con f de w igual a w. O sea, para que me quede f de z igual a z, para que me quede este de acá. Esto no sé si es z menos w o w menos z, creo que es w menos z. La verdad que ya no me acuerdo. Creo que es w menos z. Sí, es w menos z. Bien. Con esto entonces, una vez que lo expresé así, que simplemente es dejar cuentitas, ahora no voy a recurrir a ese teorema, sino que simplemente uso el índice. Integrar esto es lo mismo que integrar esto en la curva gamma, pero cuando integro este en la curva gamma me da el índice en 2i. Cuando integro este me da el índice en menos 2i. Entonces, la integral en gamma de z sobre z cuadrado más 4 y se va a integrar en gamma de 1/2 por esto. Fíjense igual si hago una cuenta mal que le hice medio rápido. Pero básicamente la estrategia es esta. Esto lo divido en dos sumas y me quedan las definiciones de índice. Sobre 1/2 por la integral de 1 sobre z menos 2i en gamma más la integral de 1 sobre z más 2i. Bueno, z. Esto es el índice por 2pi. Vamos a ponerse que el índice dividida por 2pi. Esto me queda igual a 1/2 por 2pi
por el índice de gamma en 2i más el índice de gamma en menos 2i. ¿Cuánto es el índice? Bueno, es uno en cada uno de los lugares, ¿no? Porque el índice me cuenta la cantidad de vueltas que da gamma alrededor de este o de este. Alrededor de este le da una vuelta, en sentido antihorario, y lo mismo con este. Entonces ahí tengo 2, 1 más 1. Me queda 1 medio por 2pi por 1 más 1. Me queda 2pi. ¿Sí? Ahí no fui al teorema ese que les escribí arriba. ¿No? Fui por otro camino que es, o sea, el teorema del índice, que es algo un poquito menos potente, por decirlo de alguna forma. Simplemente para mostrarles otra forma, pero con esto lo pueden hacer el toque. ¿No? Lo pueden hacer de varias formas, o sea, pueden parar acá, cuando integran cada una de estas expresiones, o sea, integran esta expresión, esta va a ser tu f, de allá arriba, entonces esto básicamente es f evaluada en esto, por 2pi. ¿No? Y lo mismo con esta otra. O pueden ni siquiera ir hasta ese paso y agarrar esta misma función y integrar en dos curvas distintas. Una que encierra el 2i y otra que cierra el menos 2i. ¿No? En la que cierra el 2i, agarran esta función, esto como f. Y en la que cierra al menos 2i, agarran esto como f. Y así usan la formulita de allá. En todas esas formas deberían llegar a lo mismo. ¿Sí? Tengo una pregunta. No sé si entendí bien cuál fue el razonamiento que seguiste en esta. O sea, tu objetivo era llegar a algo de la forma de la fórmula del índice, digamos. Entonces fuiste haciendo cuentas para llegar a algo con esa forma. Claro, sí, sí. Ok, Simplemente lo que quería nomás. O sea, no es que se tenga que hacer así. bien. Simplemente vi que esta expresión se puede simplificar bastante a un formato que es el índice. O sea, si de entrada en el ejercicio les decían que integren esto, es un toque. Es el índice y el índice. Igual, o sea, no es muy Entonces, conveniente tipo de una mandarse por acá, ¿no? Porque no sabes en verdad si vas a poder llegar a algo de la forma del índice. más o menos, o sea, si tengo algo así, o sea, si tengo fracciones del estilo estas, siempre puedo, obviamente. O sea, esto lo puedo separar siempre. Y si tengo un z arriba, también voy a poder hacer, o sea, voy a poner otras cosas acá. En realidad, z menos a, z más a, que es exactamente este caso. Esto, en cualquiera puedo hacer lo mismo. O sea, esto ya lo hemos hecho. Z menos alfa, z menos beta. Esto de fracciones simples, lo divido y ya está. Y si tengo un z, siempre me las puedo arreglar. ¿No? Si querés el z lo saco, es el mismo jueguito, o sea, el z lo saco para afuera, hago fracciones simples, ¿no? Y si tengo esto, de acá, ¿no? Lo tengo multiplicado por un z, esto siempre puedo escribir como 1 más una fracción. Exactamente lo que hice acá. Es decir, después que lo haces un par de veces, si volvés a ver esta expresión, te acordás de que esto lo puedes llevar bastante rápido a una expresión de este estilo. ¿No? Ok, bien. Es como fracciones simples en realidad, no es nada más que eso. No siempre lo podemos hacer, este jueguito de llevarlo al índice. ¿No? Por ejemplo, si en vez de un z ahí tenía otra función, no está claro, no es tan claro que lo puedo hacer. Si tengo, no sé, una exponencial, ahí no me lo puedo sacar de arriba, una exponencial, por ejemplo. ¿No? Pero esto, por ejemplo, sí, hasta esta parte sí se puede, ¿no? Si tenía una exponencial. Y acá usar la fórmula de Cauchy. Es decir, imagínense que en vez de un z tuviera un e a la z. ¿No? Entonces acá
me quedaría el e a la z. En vez de z ahí me quedaría e a la z. No lo puedo simplificar con la parte de abajo, pero voy a estar integrando este tipo de funciones, donde la de arriba es recontra holomorfa en todos lados, o sea que entra dentro de estas hipótesis de acá. Y puedo usar esto. No voy a hablar caso por caso, pero... O sea, mi único objetivo era mostrarles que no hay un único camino para estas cosas. O sea, se las pueden rebuscar. Bien. Fabio, Sí. en la fórmula que pusiste al principio, ¿no faltaba multiplicar por el índice? Ahí. Sí. O sea, sí, esta fórmula la hice para esta curvita en Ah, particular que da está. una sola vuelta, ¿no? O Está, ahí va. sea, en general, multiplicamos por el índice. ¿No? Lo que pasa, hice una curvita con índice 1 para que no moleste eso. ¿No? Bien. Bueno, entonces está. Vamos a pasar al ejercicio 10 que lo va a presentar Damián. En ese ejercicio aparecen cosas que vamos a hablar después, como la formulita para las derivadas, y que va a hablar un poco Damián, y aparecen funciones trigonométricas complejas, que eso todavía no hemos hablado. ¿Tá? Las definiciones son básicamente estas, pero después vamos a hablar por qué son estas definiciones. ¿Sí? Por ejemplo, un coseno, ahora con z complejo, se escribe así. ¿No? Eso va a ser un coseno. Fíjense que si ponen un real, esto les queda exactamente el coseno. Una prueba. Y también van a aparecer funciones trigonométricas hiperbólicas. Por ejemplo, coseno hiperbólico, estas son las dos que van a aparecer. En el ejercicio 10. Es la misma definición que en los reales, pero con un z. E a la z más e a la menos z sobre 2. Pero está, ya van a ver cómo surge. Ahora hice esta estrategia porque ahora creo que también va a usar mucho más esta otra estrategia, de usar esta formulita. Así que ya le paso la posta a él. Damián, ¿andás por ahí? Sí, estoy acá. No. Bueno, dejo de compartir yo. Y cuando quieras. Ahí ven, ¿no? Yo veo, sí. Sí. Bueno, a mí me tocó presentar el ejercicio 10 de prácticos 5. La letra de este ejercicio dice, consideremos esta curva gamma, el cuadrado de vértices más menos 2, más menos 2i, que está recorriendo en sentido antihorario, y calcular las siguientes integrales. Acá en el dibujo me faltó marcar el omega, que es un conjunto que está conteniendo a la curva. Entonces, bueno, para realizar este ejercicio vamos a utilizar la fórmula de Cauchy en un convexo, que es la fórmula que nos dio Fabio en la clase pasada, que dice que si f es una función holomorfa y omega un conjunto convexo, con z0 perteneciente a ese omega, tenemos que f de z0 por el índice de la curva gamma alrededor de z0 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre la curva de f de z sobre z menos z0. ¿Está? En la parte A tenemos esta integral, que es la integral de e a la menos z sobre z menos pi medios. Para calcular podríamos usar la definición de integral compleja, parametrizar la curva, evaluar en la función y hallar la derivada de la parametrización, pero nos quedarían pila de cuentas. Entonces, si nos damos cuenta, esta forma en la integral tiene la misma forma que la integral de la fórmula de Cauchy, ya que tenemos una fórmula compleja una función holomorfa en el numerador, y en el denominador tenemos algo de la forma z menos z0. Entonces, estamos en condiciones de aplicar la fórmula
Entonces, esta integral nos quedaría 2pi por i por f de pi medios por el índice de la curva gamma alrededor de pi medios. Si vemos, pi medios es más o menos, está por acá. Entonces, esta curva le da una vuelta en sentido antihorario, por lo que el índice vale 1. Entonces, el resultado de esta integral va a ser 2pi por i por e a la menos pi medios. Está, atacar a la parte A. No me aparece el chat, así que si alguien tiene una duda, interrúmpame, tranquilos. Yo te aviso cualquier cosa. Dale, bárbaro. Está, en la parte B tenemos la integral de coseno de z sobre z por z al cuadrado más 8. Acá como la gracia sería escribir esta expresión de una forma que nos quede una función holomorfa en el numerador y algo de la forma z menos z0 en el denominador. Así podemos aplicar la fórmula de Cauchy. Entonces, esto lo podemos escribir de esta forma, f de z sobre z, siendo f de z igual a coseno de z sobre z al cuadrado más 8. Si vemos esto es una función holomorfa en omega, ya que la única forma de que no fuera holomorfa sería que z valiera más o menos raíz de 8, pero si volvemos a la curva, raíz de 8 es más o menos, creo que es 2,8, entonces no pertenece al interior de nuestra curva, por lo que no nos importa. Entonces tenemos, como decía, una función holomorfa en el numerador y el denominador lo tenemos de la forma z menos z0, siendo z0, 0. Entonces, aplicando la fórmula de Cauchy, tenemos que el resultado de esta integral va a ser igual a 2pi por i por f de 0 por el índice de la curva alrededor del 0, que otra vez vuelve a ser 1. Entonces, sustituyendo 0 en esta función, por la definición de coseno complejo que dio Fabio recién, tenemos que coseno de 0 vale 1, por lo que el resultado de esta integral va a ser pi por i cuartos. Después tenemos la integral de la parte C, que es z sobre 2z más 1. Acá lo único que hice fue sacar de factor común 2 en el denominador. Es lo mismo, para que quede más explícita que para poder aplicar el mismo truco que en la parte anterior. Si vemos, podemos escribirlo como f de z sobre z más 1 medio, siendo f de z z sobre 2. Obviamente esto es holomorfa en omega, y en el denominador tenemos algo de la forma z menos z0, siendo z0 menos 1 medio. Entonces, aplicando otra vez lo mismo que en la parte anterior, tenemos que el resultado de esta integral va a ser 2pi por i por f de menos 1 medio por el índice de la curva alrededor del punto, que otra vez es 1. Entonces, el resultado de esta integral queda menos pi por i medios. No sé si hay alguna duda hasta estas 3 partes, pero bueno, está. Entonces sigo. Y la última parte del ejercicio nos dan esta integral que tenemos coseno hiperbólico de z sobre z a la 4. Si intentamos realizar la misma estrategia que en las partes anteriores, podríamos escribir esto como f de z sobre z, siendo f de z igual a coseno hiperbólico de z sobre z a la 3, pero nos damos cuenta que, o sea, f no es holomorfa cuando evaluamos en 0, por lo que no podemos aplicar la fórmula de Cauchy convexo que vinimos aplicando en la parte A, B y C. Pero bueno, viendo las notas, que no son las de este curso, eran las de un curso anterior, y estaba después preguntándole a Fabio a ver si esto estaba correcto, encontré una fórmula que es muy parecida a la fórmula de Cauchy, solo que aplicada, o sea, es una fórmula para las derivadas. Por más que acá dice que es para rectángulos, esta fórmula se puede generalizar para cualquier curva que dé una vuelta en sentido antihorario a la singularidad, siendo la singularidad el punto donde la función no es holomorfa. Entonces, si vemos, las condiciones son básicamente las mismas, ya que nos pide que f sea holomorfa, una curva cerrada, porque si es un rectángulo tiene que ser cerrado, y z0 que pertenezca al interior de esa curva. Entonces nos dan esta fórmula que dice que n factorial sobre 2pi por i por la integral sobre la curva de f de z sobre z menos z0 a la n más 1 va a ser igual a f a la n, que esto significa la derivada enésima de f evaluada en z0. Entonces, si usamos esta fórmula para nuestro ejercicio, tenemos que la integral sobre la curva de coseno hiperbólico de z sobre z a la 4 va a ser igual a la integral de coseno hiperbólico de z sobre z menos 0 a la n más 1. Lo escribí de esta forma tan como explícita para que quede bien claro que esta integral tiene la misma forma que la integral de esta nueva fórmula, ya que esto es una función holomorfa, obviamente, y acá tenemos z menos 0 a la n más 1, siendo n3. Esto es importante ya que, como vemos acá en la fórmula, vamos a tener que calcular la tercera derivada de f evaluada en 0.
Entonces, bueno, sustituyendo por la fórmula tenemos que el resultado de esta integral nos va a quedar 2pi por i sobre 3 factorial por f, por la derivada tercera de f evaluada en 0. Coseno hiperbólico, la primera derivada nos va a dar seno, o sea, a diferencia del coseno y seno normal, no nos va a cambiar el signo, entonces la derivada tercera de coseno hiperbólico va a ser seno hiperbólico, que evaluada en 0 nos va a dar 0. Entonces, terminamos con que el resultado de esta integral es 0. Y bueno, este era el ejercicio, no sé si quedó alguna duda. ¿Y qué tal? Si siguieron esto último, ahora vamos a hablar un poquito de las derivadas, pero es como si siquiera una especie de extensión de la fórmula de Cauchy, o sea, un plus. ¿Por qué es que no podías usar la fórmula de Cauchy normal? En el último, en el D, Sí, en este. ahí va, para que veas esa parte. Porque, o sea, si nos damos cuenta, o sea, la fórmula anterior vos la entendiste, o sea, lo de buscar una fórmula holomorfa, una función holomorfa en el numerador y algo del denominador z menos z0, eso quedó claro. Sí, eso sí. Claro, entonces, en la parte D, si intentamos Ah, ya, esa, ahí va, tenemos perdón, que la sí, función no es holomorfa. Entonces hay ahí que va, hacer algún jueguito ahí. sí. Es, No, no. Venimos a mostrar el teorema de las derivadas. Claro. Es- Que en realidad es derivar la, o sea, no hice la cuenta, pero Fabio me contó que es derivar la fórmula de Cauchy, metiendo la derivada por adentro, la fórmula que venía usando en la parte A, B y C. Y ahora sí que hacemos esa cuenta rapidito. Dale. Esta fórmula se usa para, que esto tiene que estar en las notas del curso. Esta formulita se usa para justamente probar de que f es representada por serie de potencias donde los coeficientes están relacionados con las derivadas. Se usa se ve esta formulita ahí, o se debería ver por lo menos. Después si dicha la demostración debería aparecer eso. Avísame si querés que deje de compartir, Fabio, así que dice. Pero ¿alguien tiene alguna duda antes de eso? Si no, comparto yo y les comento para que no tengan que aprenderse esa nueva fórmula, que no hay que aprendérsela, simplemente es derivar la anterior. ¿No? Les voy a compartir pantalla. Ahí estoy. Seguimos en el caso, imagínense que tienen de nuevo, el índice es una vuelta para sacarnos eso de arriba. En sentido, o sea, el índice es uno de la curva gamma, ¿no? La fórmula de Cauchy nos dice esto: f de z es igual a integral en gamma sobre 2pi f de w sobre w menos z. Ahí, como está escrito, este w está escrito como un z y este z como un z0. Es lo mismo, ¿no? Esta es la fórmula de Cauchy. La voy a intentar derivar. ¿Quién es esto? ¿No? Y esto, lo que estoy diciendo ahora, no lo estoy demostrando y no es trivial, o sea, no es inmediato, pero esto es igual a esto. Paso la derivada para adentro, pero la derivada según z. ¿Sí? O sea, estoy derivando según z. ¿No? Esto estoy derivando. Lo voy a escribir así para que se entienda. Estoy derivando según z. Esto. La curva gamma. Y bueno, esto es... Cuando derivo esto, me queda la parte de abajo del cuadrado, ¿tá? Y sale un menos para afuera. Entonces esto es igual a esto. Va a ser menos 1. Este menos 1 se me va a tachar en realidad con el otro menos 1. Queda uno nada más. O sea, estoy derivando esto, ¿no? Acá la W es una constante.
La derivada de esto, el FW también es una constante para las zetas. La derivada de esto es igual a menos z a la menos 1 prima. Y la derivada de esto es bajar el exponente, poner la derivada de lo de adentro y restar una potencia. Entonces me queda un 1 y z está acá. Entonces acá yo tengo una formulita, si creen este pasaje de derivada para adentro, tengo una formulita para no cuánto vale f en z, sino cuánto vale f' en z. Es exactamente esto. Y bueno, si lo siguen haciendo, empiezan a conseguir los n factoriales esos porque son estas potencias que bajan, digamos. Si derivan de nuevo, queda esto. Ese 1 y ahora viene ese 2. Me queda esto. Y así, etcétera. Entonces tiene una formulita para la derivada enésima. Esto le va a quedar 1 por 2, después por 3, por 4, eso es un n factorial. Luego voy a sacar para afuera, entonces les queda esto. Ahí no estoy integrando en W, ¿verdad? Sí, tienes razón, gracias. Sí. Entonces les quedaría esto. En la formulita. Y sirve en el mismo contexto que la fórmula de Cauchy. ¿Cuándo sirve esto? Cuando tengo singularidades repetidas abajo. Es decir, cuando tengo algo de la forma algo sobre z menos alfa a la n. ¿Por qué no puedo seguir haciendo el jueguito de separar en singularidades? Porque tengo singularidades repetidas. Cuando hablemos ya vamos a hablar de singularidades en el próximo práctico, no en el otro, en el 7. Vamos a hablar de diferencias entre singularidades y todo, su relación con el Taylor y eso. Pero cuando la singularidad aparece una sola vez, decimos que es una singularidad simple de orden 1. En este caso sería una singularidad simple de orden n. Después lo vamos a decir mejor. Pero hasta ahora creo que se queden con eso, de que así como tenía la fórmula Cauchy para la f, la tengo para la derivada enésima de f. Y es esto que está acá. Bien. ¿Dudas hasta acá? Así pasamos al próximo práctico, que es bastante cortito. El práctico 6 es como un apéndice de estos prácticos. O sea, no hay nada nuevo que se vaya a usar en el práctico 6 en realidad. Simplemente es conjugar un poquito de información. Sigo por ahí. Si tienen dudas me avisan. Voy a pasar a trabajo. Bien. Yo tengo una pregunta acerca de lo que va para el parcial. Porque dice que el teórico va hasta el 13 de abril, pero van todos los prácticos. Y viendo el cronograma, por ejemplo, el práctico 8 es un tema que queda por fuera de las clases que van hasta el 13 de abril. Sí. O sea, ¿no se habla de residuos? ¿No hablan de residuos en el teórico? Debería ir. O sea, en realidad, si saben residuos, pueden hacer el ejercicio 8 perfectamente. Y está entre los temas. O sea. El práctico 8, decía yo. Dije ejercicio, capaz. No, el práctico 8.
El que no entra, el práctico que no entra es el extra ese que subí. Ese es obvio, ese no entra. Pero, o sea, mi consulta venía porque en el cronograma dice que el práctico 8 es sobre el teorema fundamental del álgebra. Y ese queda por fuera del cronograma de teórico. Por eso es la duda. Ah, no, Pero no, no. vamos. Está mal eso. O sea, el práctico 8 no es sobre eso. El práctico 8 es. Capaz que coincide que trabajamos con el práctico 8 al mismo tiempo que alguien expone ese tema, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el práctico 8 es básicamente sobre residuos. Ah, bien, bien, bien. Este, o sea, no va a estar descoordinado eso. Todo lo que hagan en el práctico lo tienen que haber visto en el teórico. Que no es muy difícil, ya vamos a llegar. Bien. Práctico 6. Tengo por acá. Bueno, no sé si lo tiene en la mano, pero voy a empezar a leer el primer ejercicio. Que casi que no hay que escribir nada. O sea, con lo que tenemos sabido no hay que escribir casi nada. Que ya lo hemos usado y ya hemos hablado un montón de veces. Simplemente ahora está como ejercicio. ¿No? Si tenemos dos funciones holomorfas en una región, ¿no? Y coinciden en un punto que es acumulado por otros puntos donde... A ver si lo decimos bien. Tenemos un conjunto que acumula en un punto y todo ese conjunto cumple que las F y la G coinciden. Ahí. Imagínense, por ejemplo, una curva. ¿No? Una curva acumula en todos sus puntos. Entonces, si dos F y G coinciden en una curva, coinciden en todos lados. O sea, son la misma función. ¿Cómo se prueba eso? Y bueno, ese resultado ya haremos para funciones que son representables por serie de potencias. Bueno, y ya sabemos que las funciones holomorfas son representadas por serie de potencias, entonces ya está. Es eso nomás. Es decir, voy a escribir. Ejercicio 1. En el ejercicio 1 tenemos F y G holomorfas. ¿Está? Para el que existe un conjunto A, incluido en omega, que acumula en algún punto. Recuerden que acumular es un punto que en cualquier entorno de ese punto tiene gente de A. O sea, una curva acumula en todos sus puntos. O sea, este punto es de acumulación de la curva porque cualquier entorno que yo me tome de él hay gente de la curva. Pero pueden ser cosas no continuas, por ejemplo, puntitos que se vayan acumulando en este. Y ahí ponerle que acá hay un puntito en el medio que es un punto de acumulación. Bien, entonces tenemos bueno, F y G son holomorfas en la región omega. Existe un conjunto que acumula en un punto y F y G coinciden en A. Tal que F restricto a A es igual a G restricto a A. ¿No? Entonces automáticamente F es igual a G. Por lo tanto, las funciones holomorfas quedan determinadas por un conjunto que acumula. ¿No? Bueno, esto ya lo vimos. O sea, sabemos esto. Sabemos el resultado para funciones analíticas, ¿no? Es decir, representables por serie de potencias. ¿No? Las funciones holomorfas son analíticas. Entonces ya está. Entonces ganamos. Se cumple para funciones holomorfas. Eso ya lo he comentado un montón de veces. ¿Sí?
Esto acá, lo del resultado de las funciones representadas por serie de potencias, ya lo vimos en el práctico, no me acuerdo el número, el 2 creo que era, ¿no? Que fue una presentación, ¿no? En realidad la prueba, esta prueba completa es larga si no asumimos estas cosas, pero la idea es asumir estas cosas, ¿sí? Porque si no hay que probar esto y probar esto. Y las dos cosas, estos dos enunciados no son triviales. ¿Tá? De que esto que estoy diciendo acá vale para las funciones analíticas, es lo que se mostró en ese ejercicio, y que las funciones holomorfas son analíticas es lo que se demuestra en el teórico. Analítico es representado por serie de potencias, por las dudas, ¿no? Entonces el 1 ya está, es eso, ¿no? Me paran ustedes, ¿no? Van a ver que el práctico 6 es súper rápido. Bien. Y ahora viene lo de la función coseno que les comenté hoy, ¿no? Ahí, al principio del ejercicio 2 nos piden con la función exponencial. Vamos a primero con la de coseno y después es lo mismo, ¿no? La función coseno de z, que es la que les escribí hoy, e a la iz más e a la menos iz sobre 2, es la única extensión holomorfa de coseno de x real. Palabras, ¿qué son estas cosas? ¿Qué es una extensión holomorfa? Podemos ver a los reales metidos dentro de los complejos, ¿tá? Ahí tengo las funciones definidas en los reales. Una extensión holomorfa es una función ahora definida en los complejos, pero que si yo la restringo a los reales, vale lo mismo que el original, ¿no? En otras palabras, esto es una extensión de coseno de x si cuando z es real, esto me da efectivamente coseno de x, ¿no? ¿Y qué es única? Eso es básicamente porque los reales acumulan. No sé si se dan cuenta. Siempre que tenga una extensión de una función real, si existe esa extensión, tiene que ser única por la parte de arriba, por el 1, ¿no? Observación. Si existe la extensión, tiene que ser única. ¿Tá? ¿Por qué? Ya que las funciones holomorfas quedan determinadas por un conjunto que acumula. ¿Tá? Y obviamente la R es una curva adentro de los complejos que acumula en todos lados. Y R, incluido en los complejos, acumula. O sea, todos los puntos de R son de acumulación. ¿Tá? Entonces lo único que hay que ver en realidad es que es una extensión de coseno de x. ¿Tá? Que porque es holomorfo es claro, ¿no? O sea, es suma de exponenciales y dividir entre 2. ¿Tá? Es decir, coseno de z es claramente holomorfo. Obvio que acá, cuando estoy hablando de extensión, hablo de extensión holomorfa, ¿no? Extensión holomorfa. Entonces tenemos una función que es holomorfa, que es coseno de z. Si extiende a coseno de x, es única, solo hay que ver que realmente la extiende. Y a ver si se la cuenta. Si x es real, entonces coseno. Ahora,
Si quieren le pongo dos nombres distintos. Va, no le voy a poner nombres distintos porque después lo voy a usar todo el tiempo, pero ahora este coseno que estoy escribiendo ahora es el coseno complejo. Coseno de x más y por 0 es el complejo real, digamos si quieren. Es igual a e a la ix más e a la menos ix sobre 2. Y ahora uso la definición de la exponencial. Entonces, coseno de x más y seno de x más coseno de menos x más y seno de menos x sobre 2. Estos cosenos de acá son los cosenos reales. Estas son las funciones reales. Y esta es la función compleja. Hay un abuso de notación porque usé la misma palabra o nombre o símbolo para dos funciones distintas. Pero creo que se entiende más o menos. Acá el argumento del coseno es un real, acá el argumento es un complejo. Y bueno, ahora ya está. Seno es una función impar, o sea, seno de x es igual a menos seno de menos x. O en otras palabras, este menos lo puedo sacar para afuera. Esto se me cancela con esto. El coseno es una función par, es decir, que si pongo menos o no lo pongo es lo mismo. O sea, esto me queda 2 veces coseno de x. ¿No? O sea, coseno de x. ¿No? Por lo tanto, si x es un real, la definición compleja coincide con la definición real. ¿No? Entonces tenemos que esta es la única extensión holomorfa de la función coseno a los complejos. Y exactamente los mismos argumentos funcionan para la exponencial, para el seno. El seno es así por las dudas. No lo voy a escribir, creo que está en el práctico. En vez de tener acá un más, tiene un menos, y en vez de dividir por 2, divide por 2 sí. Es eso nomás. O sea, es la única forma en la que cuando yo evalúo en los reales, acá me queda un seno. Entonces, acá en vez de sumar, se restan. Y voy a tener este i que me está molestando, lo tengo que dividir. Básicamente es eso. Bien, con la exponencial es lo mismo. Ver que en los reales coincide. 3. Práctico. A ver si se dan cuenta de este. Bien, tenemos esta situación. Tenemos el plano complejo, un real K negativo. Nos consideramos el semiplano que está a la derecha de acá. Es decir, esto. Esa es la región que me considero. Y me define la función, tengo una función holomorfa acá. La región verde le llamo S. A ver si la llamo así en platico. La llamo así, S. Y una función H holomorfa. S. Sea H función holomorfa en S. ¿Está? Bueno, nos definimos una función real ahora. ¿Está? Dada por... bueno, no a los reales, a los complejos está difícil. No, a los reales. Está HD por X.
Más datos, creo que no tengo. Para ver que si f no es idénticamente nula, entonces no puede ser completamente nula en un intervalo. Entonces, si f no es la función 0, veamos que f no puede anularse en un intervalo. Si el ejercicio está bien escrito y esa es la intención, nos están dando bastante información. Por ejemplo, están diciendo que h evaluada en y por x, que si x es un real, y por x es un imaginario puro, o sea, es esto de acá. Acá está y por x. ¿Sí? Nos está diciendo que h evaluada en esto son reales. O sea, h manda la recta imaginaria, digamos, en la recta real. Para que te haga sentido esta definición. No sé si era la intención, pero está escrito así. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Quiero que me digan que si esta f, la f es evaluar h solo acá. F es la restricción de h al eje imaginario. Nada más que eso. Esto lo tienen que saber demostrar. Si se dan cuenta, es inmediato. Si f se anula en un intervalo, tenés un conjunto de acumulación donde es igual a la función nula, ¿no? Ahí va. Entonces, Entonces sería igual a la función nula. claro, porque la única función holomorfa que en un intervalo es nula es la función nula. ¿Por qué? Porque queda determinada. Es decir, la función nula es holomorfa, ¿no? La función nula en particular es nula en cualquier intervalo. Entonces es la única. Es un intervalo tiene un punto de acumulación. Entonces no existe otra función holomorfa que en un intervalo valga 0. Eso es algo fuerte de las funciones holomorfas. A ver si me siguen el razonamiento. Eso lo puedes asegurar por el tema de que toda función holomorfa está definida por 3 puntos, ¿no? Si tomas 3 puntos que sean nulos, ya te queda la función nula. No, ojo, esas son las de Möbius. Ah, me había confundido nomás. Ahora tenemos puntos de acumulación, es lo que necesitamos. Lo que digo es lo siguiente. Supongamos usamos un razonamiento por absurdo, que en realidad formalmente es un contrarrecíproco, ¿no? Que existe un intervalo AB tal que f restricto a AB es la función nula, ¿no? Vamos a llegar a una contradicción de la hipótesis, es decir, suponiendo esto vamos a llegar a que f es la función nula, ¿no? Bueno, si f restricto a B es igual a 0 por definición de f, entonces h restricto a intervalo IA y B es nula. ¿Se dan cuenta, no? O sea, f de AB, o sea, si T está entre A y B, f de ST es h de I por T. Es decir, lo que está haciendo f es evaluar la h acá entre estos puntos. La función f es evaluar h en ese intervalo, se la restringo. Si f restricta a ese intervalo es 0, quiere decir que h restricta a este intervalo es 0. ¿Está? Existe una función holomorfa tal que
h restricto a esto es 0, y es la función nula. ¿No? Y el intervalo y A y B, lo escribo así, este intervalo, todos sus puntos son una acumulación. Si lo cierro, todos sus puntos son una acumulación. O acumula, si quieren, con eso me alcanza. Por lo tanto, solo hay una única función holomorfa. O sea, hay una, que es la función nula, y no puede haber otra, porque si no debería ser igual por lo que vamos a ver antes, en el 1. Si tenemos dos funciones que coinciden en conjunto de punto de acumulación, tiene que ser la misma. En este caso, sé que f cumple con las hipótesis de que un intervalo sea nula. Si tengo otra g que lo cumple, tiene que ser la f, que es la función nula. Es decir, entonces, necesariamente, acá sí que le pongo otro nombre. Existe phi holomorfa y phi es la función nula. Entonces, necesariamente, phi es igual a h, que es igual a la función nula. Pero si h es la función nula, y así, entonces, por definición de f también es la función nula. Pero habíamos, empezado con la suposición de que f no era la función nula. Entonces es absurdo. Fabio, una consulta. Sí, No, vos en el ejercicio 1 pusiste que F y G estaban restrictas al mismo A. Y vos acá tenés como un intervalo es AB y el otro es IA y B. No, vendrían a ser conjuntos distintos. claro, lo que pasa es que la f de acá no es la f de arriba. Acá la f y la g son la h y la phi. O sea, las funciones holomorfas que estoy comparando son la h y la phi. La f es una función real. Es decir, son estas Bien, está. Ahí va, ya entendí. esta y esta. Perfecto. Impecable, gracias. No. Profe, Sí, no terminé de entender por qué phi es igual a h. porque cumplen lo de arriba. O sea, voy a poner acá un asterisco. Phi y h son holomorfas en S. Phi y h coinciden en el intervalo este. Ahí, BI. Y el intervalo ahí, BI acumula. Esas son las hipótesis. O sea, mis hipótesis ahora son a lo que llegamos, ¿no? Entonces tenemos dos funciones holomorfas que coinciden en un conjunto y ese conjunto acumula. Entonces, por la parte 1, que fue lo primero que vimos, phi y h tienen que ser la misma, ¿no? Voy a alejar un poquito. Es lo mismo con otros nombres, es decir, f y g son h y phi. Son holomorfas en S, omega S en ese caso. Existe un conjunto que acumula en un punto, que es el intervalo, al que si yo me restringo a solo ver lo que pasa en ese intervalo, las funciones coinciden, entonces coinciden en todos lados. Entonces, lo que estamos viendo es que si h es la función nula acá adentro, tiene que ser la función nula en todos lados. Básicamente eso es lo que estamos viendo. También lo pueden pensar con temas de extensiones, ¿tá? La única función que extiende una función nula en un intervalo chiquito es la función nula, la que extiende de forma holomorfa. Que eso está lejos de ser algo parecido a las cosas a infinito, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. No sé si te terminé de convencer. O sea, el entonces esto es por esto. Sí, ahora sí, gracias. ¿No? O sea, yo
voy a seguir intentando convencerlos de que las funciones holomorfas son súper restrictivas, ¿no? O sea, pasan estas cosas. Que ahora un ratito, capaz que en la clase que viene hablamos de por qué esto en los reales es, o sea, en las funciones infinito, está lejísimo de pasar. Y Fabio, ¿es importante la hipótesis de que sea la parte real mayor a un k negativo? ¿O... No, eso es simplemente para que esté el eje imaginario. Ah, está, ahí va. Si lo ponía acá el canon, el eje imaginario me queda fuera del dominio. Pero no es relativo. De hecho, se podría generalizar. O sea, en vez de agarrar el eje imaginario, podría ser una curva cualquiera, ¿no? Y la f sea valor h en esa curva, por ejemplo, ¿no? No hay nada especial con que sea el eje imaginario ni nada especial en ese caso. O sea, la idea de base es, si soy una función holomorfa y en un conjunto de puntos de acumulación me anulo, entonces soy la función nula. Básicamente es eso. Que de hecho también estaba demostrado para funciones representadas por serie de potencias. O sea, este enunciado que les estoy diciendo ahora. Si soy nulo en un conjunto con punto de acumulación, entonces soy la función nula. Que en realidad Una última duda, Fabio, perdón. sí. ¿Qué es lo que te asegura que exista la phi? Porque entendí lo verde, que es La phi es. digamos, la proposición del ejercicio 1, pero ¿por qué? La phi la defino yo en realidad. O sea, defino la función nula. O sea, f de z igual a 0 para todo z. Eso es holomorfo Está. abierto. Lo impones vos entonces. Sí. Está bien. Así que lo escribo así. O sea, phi es la función nula en todos lados. En particular en el intervalo S vale 0. Pero la defino como la función 0. Que automáticamente cualquier constante queda holomorfa. Bien. Bueno, Gonzalo, ¿querés presentarlo ahora? ¿Te parece que te da o preferís la que viene? Decime vos. Sí, creo que quedan 15 minutos, ¿no? Me parece que me da así. ¿Está? Bueno, entonces te cedo la pantalla. Dale. Ahí se ve. Sí. Está. Bueno, yo, ¿cómo presentar? Yo voy a presentar el ejercicio 7 de práctico 6. El ejercicio 7 nos da la siguiente función, o sea, f de r en r definida como el exponente de menos 1 sobre x cuadrado cuando x es distinto que 0 y la define en 0 cuando x es igual a 0. Es una función de reales nomás. Y nos pide varias cosas, pero vamos a ir por partes. Lo primero es ver cómo es esta función, que me comentó Fabio, que se llama función chichón, creo que era. Sí, en realidad la función chichón es parecida, pero al revés. Tipo, Con el coso para arriba. le da vuelta. Si imagínate si le das vuelta, queda como un chichón. Que la función esta cuando te vas a menos infinito y a más infinito tiende a 1, y cuando te vas a 0 tiende a 0. En realidad no está definida en 0 por el 1 sobre xs, pero acá en el ejercicio sí nos la definen. Lo primero que nos pide el ejercicio es probar que todas las derivadas de esta función tienen la forma de un cociente de polinomios por la función en sí, por el e a la menos 1 sobre x cuadrado. Para todos los x menos para x igual 0. Entonces lo primero que hice acá yo fue ver cómo quedan algunas de las derivadas. La derivada primera queda 2 sobre x a la 3 por la función. Acá el p de x sería 2 y el q de x sería x a la 3. La derivada segunda queda también como un cociente de polinomios por la función. Y la derivada tercera también. O sea que por ahora van quedando todas bien. Antes de eso.
Acá en realidad la idea de por qué pasa lo que pide la letra es bastante fácil, porque en realidad, si nos fijamos, la primera vez que derivamos, nos baja este 2 sobre x a la 3 por la derivada compuesta, y después lo único que estamos haciendo en realidad es derivar el cociente de polinomios y derivar y bajar un 2 por x a la 3. Entonces, tiene sentido pensar que eso siempre va a quedar como el cociente de polinomios, pero hay que demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, vamos a usar inducción, donde el paso base es bastante fácil, porque es mostrar que la función, o sea, la función sin derivar, ¿no? La f0 es un cociente de polinomios, y esto efectivamente es así, porque es el cociente de cualquier polinomio distinto de 0, que sean iguales, me queda 1, entonces me queda 1 por la función. Entonces se cumple el paso base. Y después, el paso inductivo, lo que tenemos que hacer, por si alguno no se acuerda, es, suponiendo que esto que queremos demostrar se cumple para n, demostrar que se va a cumplir para n más 1. Acá, le cambié el nombre a los polinomios porque no necesariamente tienen que ser. Ya vamos a ver que no son los mismos polinomios. Entonces, si lo vemos bien, la derivada n más 1 de la función es lo mismo que derivar la derivada enésima. Por hipótesis inductiva, la derivada enésima es esto que teníamos. No sé, ¿se ve el mouse? Sí, se ve. Sí. La derivada enésima es esto que teníamos acá. Entonces sustituimos esto y lo único que hay que hacer es derivar esto que está acá adentro. Esta derivada es fácil de calcular, se puede pensar como la derivada de la multiplicación de un cociente de polinomio por esta función. Entonces la derivada de un cociente de polinomios nos queda esta expresión de acá por la función, más el cociente ese por la derivada de la función. Que esto se puede reescribir, sacando factor común, se puede reescribir de esta manera. Que acá lo que tenemos en realidad es, arriba tenemos derivadas de polinomios, multiplicación de polinomios y sumas y restas. Y todas estas funciones pasan polinomios a polinomios. Cuando eso se podría demostrar, pero es bastante fácil, que cuando vos derivás un polinomio, te queda un polinomio. Y la multiplicación, suma y resta también. Entonces acá lo que queríamos era escribirlo de esta manera, nos queda que el polinomio m, que es el que está arriba, queda de esta forma, todo lo que está acá arriba, y el polinomio n es todo lo que está acá abajo. Entonces ya lo reescribimos y ya probamos. Lo queríamos probar. ¿Alguna duda? Cualquier cosa avísame porque no sé. Sí, eso. Bueno, la parte B ahora nos pide probar que la derivada enésima en 0 es 0 para cualquier n. Acuérdense que la función esta en 0 está definida como 0. Entonces lo que vamos a hacer es usar inducción de vuelta, hacer una demostración de que sirve para todo n. Entonces el paso base de vuelta es demostrar que f0 en 0 es 0, que eso es algo que está dado por letra nomás, y que no hay ningún problema. Y el paso inductivo, al igual que antes, es demostrar, suponiendo que se cumple, que es verdad lo que nosotros queremos demostrar, que se cumple para n, demostrar que se va a cumplir para n más 1. Entonces, esta parte es bastante parecida a la anterior. Solo que se complica un poco más, pero igual es fácil. Bueno, entonces hacemos la derivada de n más 1 en 0, que otra vez quiere decir derivar la derivada enésima en 0. Y acá lo que hacemos es recurrir a la definición de lo que es una derivada, que es el límite. Hay varias definiciones, pero yo tomé esta, la de que el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, acá es fn de x porque estamos derivando la derivada enésima. Bueno, pero acá podemos aplicar la hipótesis inductiva y suponer que fn de 0 es 0, y x menos 0 es x. Entonces nos queda este límite de acá, que lo podemos reescribir sustituyendo por, como x tiende a 0, no es que x sea 0, podemos sustituir por lo que ya demostramos en la parte A,
Entonces me queda el cociente de polinomios por la función dividido x esta vez. Y esto lo podemos volver a reescribir, porque fíjense que cuando vos estás haciendo el límite tendiendo a 0 de un polinomio, lo único que te importa es el x de menor grado, porque mientras más grande sea el grado, más rápido tiende a 0. Entonces lo que nos importa, que lo escribí de forma genérica acá, es el coeficiente del polinomio que tiene el menor grado, o sea, a por x a la m y b por x a la n, donde m y n son los valores de grado más pequeño de cada uno de los polinomios. Entonces, lo que queremos hacer es demostrar que este límite es igual a 0. Que acá lo reescribí, fíjense que esta parte de acá no nos importa mucho, porque a por x a la m cuando x tiende a 0, como esto es un polinomio, el m va a ser mayor o igual que 0, y esto tiende o a una constante si m es igual a 0, o tiende a 0, así que no nos molesta para nada. La parte que habría que calcular sería esta de acá. Bueno, acá lo reescribí, pasé este para abajo y le puse signo positivo, y acá lo que podemos hacer es hacer un cambio de variable con x igual a 1 sobre i. Entonces hacemos el cambio de variable, fíjense que cuando x tiende a 0, y tiende a infinito, entonces cambiamos acá por y tendiendo a infinito. En esta parte le hacemos el cambio, pero en realidad no importa mucho por lo que comenté recién. Y acá nos queda el e a la 1 sobre x cuadrado, nos queda e a la i cuadrado, y esta parte de acá se nos viene para arriba como b por i a la n más 1. Como estamos haciendo límite de n a infinito, tenemos dos infinitos de distinto orden, donde este siempre le gana al de arriba. Entonces este límite sabemos que siempre va a dar 0. Porque la idea es que todo esto de acá tiende a 0, y esto ya habíamos hablado que tiende o a 0 o a una constante. Entonces, en el peor de los casos, una constante por 0 da 0, así que no pasa nada. No sé si quedó alguna duda de esto. Si no, sí, cualquier cosa. La parte C nos pide concluir que la función es C infinito en R. Por las dudas también, C infinito quiere decir que, no sé si se acuerdan, que por ejemplo C1 era que la función es continua y que creo que era que las derivadas son continuas, ¿no? Pero lo que estamos hablando acá es que C infinito básicamente es que todas las derivadas existen y son continuas. Entonces, esto es bastante sencillo, porque lo único que hay que recordar es que la derivabilidad implica continuidad. ¿En qué sentido? En el sentido en el que si existe la derivada n más 1, entonces la derivada n tiene que ser, perdón, acá va una x, no un 0. La derivada enésima tiene que ser continua. Y nosotros ya demostramos que para todo x, incluyendo el 0, existen todas las derivadas. Entonces, como todas las derivadas existen, todas las derivadas tienen que ser continuas. Esto en realidad también se podría hacer una inducción, pero me parece que no es necesario porque la idea es bastante clara. No sé si todos lo entendieron, sigo nomás, si no cualquier cosa alguno me avisa. Bien, y después la parte D dice probar que no existe un disco centrado en X0 donde la serie de Taylor de F en X0 converja F en el disco. Acá en realidad hay un error porque como estamos en los reales, en realidad no es un disco, sino está hablando de un intervalo, o sea, un intervalo alrededor del X0. Y queremos ver que la serie de Taylor de F en 0 converja al disco. Pero esto en realidad es bastante sencillo, porque el Taylor de orden n en F en 0, fíjense que si yo lo calculo con la fórmula de siempre la serie de Taylor, nosotros ya demostramos que la derivada enésima evaluada en 0 es 0 para cualquier n, o sea, para cualquier derivada. Entonces el Taylor de orden n es 0 para cualquier n que hagamos. Entonces lo que queremos ver nosotros es si hay convergencia puntual dentro de ese intervalo. Para recordar un poco lo que era convergencia puntual, puse acá la definición por si alguno no se acordaba, pero básicamente lo que me importa es esto de acá abajo, que es que quiero, fijando un x, quiero hallar, y un epsilon mayor que 0 arbitrario, quiero hallar un n0, tal que si n0 es mayor, si n, perdón, es mayor que n0, entonces el módulo de f menos fn menos fx es menor que el epsilon arbitrario.
Bueno, pero acá lo que tenemos es que como el fn que estamos usando, que en nuestro caso es la serie de Taylor, es 0 para todo n, entonces fx menos fn en realidad solamente f de x. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que fijando un x y dado un, acá está separado esto por las dudas, dado un epsilon arbitrario, quiero que el módulo de f de x sea menor a ese epsilon que es arbitrario. Y esto es fácil ver que no se cumple, con un x fijo esto no se va a cumplir siempre, ¿no? Basta con tomar un epsilon que sea mayor a lo que vale f de x en ese x y ya está. No se cumple la convergencia puntual. No sé si quedó alguna duda o algo. Bueno, yo sigo. Y por último, lo último que nos pedía este ejercicio es probar que existe una función que va desde 1 omega hasta los complejos, que sea holomorfa y que extienda, probar que no existe, perdón, y que extienda f a los complejos. Antes de arrancar, hay que observar que en el principio del repartido decía que, salvo que se indique lo contrario, omega es en una región del plano, lo que quiere decir que es un conjunto abierto y conexo. Entonces, como estamos en un conjunto abierto y conexo y una función holomorfa, nos encontramos en condiciones de usar el teorema 18, que dice que si omega es un abierto conexo y f es holomorfa, esto en realidad no me importa mucho porque no lo voy a usar, son equivalentes estas tres expresiones. Nosotros, la que nos interesa ahora es la tercera, que dice que existe un alfa existente en omega, tal que la derivada enésima de alfa es igual a 0 para todo n mayor que 0. Si se fijan, eso a nosotros se nos cumple, porque ¿quién es este alfa? Este alfa es 0. Ya demostramos que todas las derivadas en 0, para cualquier n, da 0. Entonces, como estamos en la hipótesis del teorema y se nos cumple la parte 3, quiere decir que todas estas expresiones son equivalentes. En particular, es equivalente con la expresión 1, que dice que f de z es 0 para todo z existente en omega. Pero entonces esto no tiene sentido, porque nosotros estamos extendiendo una función, la función que teníamos hoy arriba, y nos dice que la extensión es z para todo z existente en omega, pero en los reales no valía 0 para todo real, valía otra cosa. Entonces, por lo tanto, o sea, no puede existir esa extensión. O sea, no puede existir una extensión que sea holomorfa en un abierto conexo. No puede cumplir todo lo que se le pedía. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, lo que vemos con este ejercicio es que vos tenés una función que es derivable, o sea, es infinitamente derivable, es infinito. Sin embargo, vos le querés hacer una extensión holomorfa a los complejos y resulta que no hay ninguna. Entonces, en particular, esa serie no es analítica, porque si no es holomorfa no es analítica. Entonces, lo que me comentaba Fabio, que eso no lo puse acá en el PowerPoint, pero era que vos a cualquier función, no sé si yo escribo con esto, a cualquier función f que vos tengas, vos le podés sumar un epsilon por esta función de acá, llamémosle, por ejemplo, no sé, función P. Y suponiendo que f era una función holomorfa, cuando vos le sumás esto, creo que era así la idea, cuando vos le sumás epsilon por esta función, ya deja de ser una función analítica y holomorfa. Entonces, o sea, como que es una manera de sumando algo que no cambia, porque lo importante es que esta función, si puedo volver para atrás, no me deja. Lo importante es que, como vimos en el gráfico de esta función es acotada, no se va más allá de 1 ni de 0. Entonces yo le sumo epsilon por algo, es como no cambiarla a la función f prácticamente, pero deja de ser holomorfa y analítica. No sé si quedó alguna duda. ¿Alguien quedó con dudas? ¿Qué se iba a decir? Este teorema del 18 es, en realidad, es básicamente lo que se vio con serie de potencias, con funciones representadas por serie de potencias, que fue básicamente la posición
hicieron en el práctico relacionado a ese tema. Lo único que en vez de hablar de las derivadas enésimas, ¿no? Las derivadas enésimas vendrían a ser como los coeficientes, ¿no?, de la serie. O sea, existe un alfa tal que, si me centro en ese alfa, la serie me da la serie nula. O sea, no se olviden de que al final del día, cuando yo hago la representación por serie de potencia en una función anamorfa, centrada en un punto, básicamente es el Taylor infinito, ¿no? Entonces, imagínense que tuviera una función holomorfa, ¿no?, que extendiera esta. Pero fíjense que si yo me centro en el puntito, en el 0, si me centro en el 0, el Taylor en el 0 es la función nula. Eso quiere decir que en un entorno es la función nula, porque es la función representada por serie de potencias. Y como vimos recién, si en un entorno soy la función nula, soy en todos lados la función nula para funciones holomorfas. Pero entonces no estoy extendiendo la f, porque la f no es nula en todos lados, ¿no? Y menos en un entornito del 0. A lo que voy es que no es tan mágico como parece el teorema este. Lo pueden ver en la demostración y es con serie de potencias. No hay mucho misterio. Pero es un poco para que vean la rigidez de las funciones holomorfas. Y esto último, solo les hago un par de dibujitos, ahora les comparto yo la pantalla. Antes que se vayan. Se puede empezar a modificar esa función que muestra Gonzalo. Mira. ¿No? La función era algo así, ¿no? Tenía, empezaba así la función, venía por acá, llegaba al 0, hagan de cuenta que ahí toqué el 0. Bueno, imagínense que agarro esa función, esto lo puedo hacer con funciones C infinito y no lo puedo hacer con funciones holomorfas ni ahí, ¿no? Y agarro esta función y me quedo solo con este pedazo de la izquierda. Con este pedazo, ¿no? Y me considero esta nueva función que la defino por partes así. La defino que coincida con este pedazo por T. Pero a partir del 0 la considero nula. Función 0, nula. Pueden ver que ese pegado que hice ahí, ¿no?, de la función nula con esta función, si bien cambié la función, no cambié el Taylor acá, por ejemplo, y de hecho, como todas las funciones infinitamente derivables acá y todas las derivadas son 0, ¿tá?, esto se pega a C infinito. Es decir, esta nueva función que hice acá, en general, pegar dos funciones y que quede C infinito no es fácil, ¿no? O sea, que quede C1 sí, o que quede continua sí. Pero que quede C infinito no es tan fácil. Pero con esto lo puedo hacer, ¿no? Entonces acá tengo una función que es C infinito y que vale 0 en todo un pedazo, una recta. Esto es imposible que sea holomorfo, ¿no? Porque estoy diciendo 0 todo acá. Entonces yo no lo puedo extender de forma holomorfa y que sea 0 en todo un conjunto que acumule, ¿no? Y este tipo de funciones se usan bastante. Hay otra que se usa mucho que se escribe algo así. Es a la menos 1 sobre 1 menos x cuadrado. Es básicamente lo mismo, pero la defino con x entre menos 1 y 1 y x 0 si no. Es una función que es con esta misma idea, a diferencia de esta que tiene como una vueltita acá abajo, esta tiene como un piquito en el 0. Entonces, esta función va a ser algo así. Menos 1, 1, todo acá es 0, todo acá es 0, y acá hace un techito así con la derivada de 0. Esta es lo que se llama, esto es lo que le decimos función chichón en realidad, porque es una función que vale 0 en casi todos lados, menos cerquita del 0 que pega como una pancita.
Y esta la puedo modificar para que esa pancita sea tan chica como yo quiera y tan corta como yo quiera. O sea, puedo empezar a modificar esta función para tener una función que sea 0 en todos lados, sea infinito, que haga una vueltita muy chiquita en el 0 y que siga siendo 0. Fíjense que si yo lo que decía al final Gonzalo, si yo le sumo esta función a cualquier otra f real, ¿no? Si esta es mi f real, y le sumo esta función, voy a tener la misma función, salvo cerca del 0 que le sumo una pancita. Tan chiquita como yo quiera. ¿A qué voy con esto? Es que yo como que puedo empezar a modificar, o sea, con estas técnicas, como puedo hacerle como pequeñas cirugías a las funciones C infinito, sin que dejen de ser C infinito, y modificarlas en un lugar chiquito. ¿Ah? Las funciones holomorfas no. Las funciones holomorfas no pueden modificar nada. Por más que modifique un lugar chiquito, ¿ah? Si modifico un lugar chiquito tengo que modificar todo, porque la función holomorfa queda determinada por un conjunto que acumula. ¿Ah? Entonces tengo que modificar todo. Este tipo de cosas no lo puedo hacer en funciones holomorfas ni. O sea, las funciones chichón se usan para un montón de cosas, no es que sea solo para esto. O sea, son importantes y aparecen. Porque son C infinito y porque son básicamente 0 en todos lados, salvo ese pedacito. En geometría se usa, no importa, pero son útiles. También son funciones, este tipo de funciones son funciones test, en lo que se conoce como el espacio de Schwartz. No sé, los de eléctrica creo que tienen que ver cosas de distribuciones, supongo. No sé si ya lo van a ver, o no se van a eliminar eso, pero me parece que tienen que ver algo de distribuciones. Bueno, hay un espacio que es el espacio de Schwartz, que son las funciones donde testeás unas integrales, ahí que son funciones como chichones. Bien. En la clase, esto ya nos pasamos al tiempo. En la clase que viene hago un par de comentarios de algunos ejercicios más del práctico 6 que nos llevamos a ver, como el 5 y el 6, por ejemplo. 4, 5 y 6, los comento los 3. Y ya arrancamos con el próximo práctico. Bien. Si tienen dudas, hoy me pueden escribir. O si tienen dudas ahora, también estoy disponible.